una lata de café caliente de una máquina dispensadora. Y me encanta porque es el perfecto contraste entre la modernidad y el lugar en el que estamos. Bienvenidos a Japón. Y es que esa es específicamente la magia de Japón, y es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Y como hoy es nuestro primer video de esta serie por Japón, tenemos que empezar desde el principio, viendo cómo era Japón antes de la modernización, antes de que este tipo de cosas llegaran acá. Y exactamente por eso estamos en este barrio. Así que vamos a dar una vuelta mientras les voy contando un poco la historia. Estamos en el barrio de Higashiyama. Vine a este barrio específicamente porque es uno de los que guarda una arquitectura todavía muy de la época Edo, cuando Japón todavía no se había modernizado. Y es muy charro porque uno pensará, no, tiene que ir quién sabe hasta dónde, hasta la fe, para encontrar ese barrio, y no tan vacío como ustedes lo ven, tan tranquilo. Está literalmente cerquita del centro. Entonces la idea de estar acá es ver un poquito por lo menos de cómo era ese Japón de antes de la modernización. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, el Japón que conocemos el día de hoy no tiene nada que ver con el Japón de hace 200 años. La idea del video de hoy, tratar de explicar cómo era Japón antes de modernizarse y después qué fue lo que pasó y cómo terminó siendo lo que es ahora. Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos. La época de Edo fue una época en la que Japón se cerró completamente al mundo. Algo más o menos así como lo que es Corea del Norte en este momento. ¿Qué pasaba? Japón venía de un montón de guerras internas en las que se estaban literalmente matando entre ellos mismos. Y lo que decidió el gobierno de la época fue cerrar Japón por completo. A pesar de lo duro que suene y que pueda parecer cerrarse el mundo por completo, la verdad es que se tiene registros de que esta época fue una época de paz completa para Japón. Fueron aproximadamente 200 años que Japón estuvo en tranquilidad entre ellos mismos. Y fueron 200 años que al no tener conexión con otras culturas y con otros países, lo que hizo fue prosperar su propia cultura. De esa época que hicieron demasiadas cosas importantes para Japón, como se desarrolló más la cultura de los samuráis, se crearon cosas demasiado importantes para la cultura, como el origami y las geishas, y se crearon estratos sociales, por decirlo así, diferentes, como los agricultores y los comerciantes. En conclusión, fue una época en la que la cultura japonesa floreció. Específicamente, esta época de exilio de Japón duró 265 años, entre el 1613 y el 1868. Y es que esta época fue tan importante para Japón que no solamente fue esto, sino que las ciudades crecieron. El gobierno hizo una alfabetización masiva, se creó el teatro kabuki y además de eso nació la tan famosa cultura del té. Es muy charro como en Japón uno camina 2 cuadras y encuentra el barrio más antiguo del país y a la media cuadra encuentra la avenida más principal del país. Pero ¿y cómo fue que se acabó toda la época Edo? ¿Cómo fue que Japón se abrió al mundo después de ser un país tan cerrado? ¿Cómo es que un país que estaba encerrado completamente durante 200 años, y estamos hablando de 1600 a 1800, es una época en la que éramos muy precarios en temas de tecnología con muchas cosas a comparación a lo que Japón es hoy? ¿Cómo fue que Japón se abrió en 1868 y de un momento a otro ya es esto? Pero bueno, es una pregunta muy compleja que tiene muchos involucrados, muchos, ¿cómo decirlo? Muchos culpables. Y yo no es que tenga pues todas las respuestas, pero ese principal involucrado tiene que ser Estados Unidos, ¿cómo no? Como siempre, metiendo la nariz donde nadie lo llamó. Tan lindo. Yo no perdono templo, museo, tienda, supermercado, lo que sea para entrar al baño. Imposible. De acá no acabo de encontrar un templo, entonces voy a entrar al baño. Toca. Este, la verdad, me parece más perturbador que bonito. Pero bueno, entonces ya me los imagino diciendo como, no, pues es que, pues, ¿cómo va a ser culpable de Estados Unidos de ayudarle a progresar a Japón? Pero es que la historia no fue así. La historia fue un poquitico más complicada. Les cuento. Hagámosle mientras caminamos porque si no, no vamos a terminar nunca. Para 1853 llegó a Japón el comodoro Matthew Perry. Ese gran señor hermoso y divino de la vida llegó con un montón de buques de guerra de la época, como buques de guerra de 1860 y de 1853. Listo, para que tengamos contexto, no los de hoy. A un Japón que literalmente todavía tenía sus casas construidas sobre madera y papel. Un Japón que llevaba 200 años cerrado y que no había percibido el crecimiento tecnológico, comercial y todo lo que estaba fuera de él. Eso me parece muy bonito porque no los arrastran los animales, los arrastran personas.
vuelve para Japón. Y entonces es que acá es donde se pone más interesante la cosa. Este hermoso Comodoro llegó a Japón en 1853, como les estaba diciendo, y le dijo a Japón que le daba exactamente un año, porque iba a volver en 1854, iba a revisar que literalmente se hubiera abierto al mundo. Le estaba obligando a Japón a cambiar completamente su cultura y abrirse al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque le quisiera ayudar, no, sino porque Estados Unidos quería tener un aliado en el Pacífico, y qué mejor aliado en ese punto que Japón. Y obviamente que iba a decir Japón, o sea, Japón no tenía armas con que responder a lo que Estados Unidos había llegado haciendo, como lo que posiblemente está en este momento, llegar y exhibir armas, llegar y mostrarle al resto de gente que está alrededor que tiene poder con qué, ¿sí o no? Estados Unidos no llegó con un pliegue de peticiones, llegó con un pliego de exigencias. Entre ellas estaba abrir puertos para barcos estadounidenses, permitir abastecimiento, reparación y comercio con Estados Unidos. Además de que tenían que establecer relaciones oficiales con Estados Unidos, darles privilegios navales y aceptar presencia diplomática estadounidense dentro de Japón. O sea, hasta ahí llega la parte bonita. O sea, que usted llegue y usted está en su casa y usted le dé, porque su casa usted la tiene organizada de tal manera y nadie puede entrar a su casa. ¿Por qué? Porque es su casa y usted hace con su casa lo que usted le dé la gana. No, usted no está perjudicando a nadie afuera de su casa. O usted lo está haciendo, no, ¿cierto? Listo. Y que llegue tu vecino, y no es ni siquiera tu vecino del lado, que llegue tu vecino, no sé, del barrio del lado, a tu vecino que para llegar a tu casa se demora 15 minutos caminando, y te digas que me estorba que estés tan quieto. Me estorba no poder entrar a tu casa, me estorba no poder saber qué está pasando dentro de tu casa, y necesito pasar por tu casa porque me interesa el vecino tuyo. De esa manera necesito que por favor me mantengas tu casa abierta, porque voy a estar pasando cada que me dé la gana y me tenés que dejar pasar cada que me dé la gana. Literalmente lo obligaron a cambiar, y bueno, este fue el motivo del por qué tuvo que abrirse. Pero ¿qué pasó? O sea, ahí simplemente se decidió que tenía que abrirse, ¿cierto? Decidió que tenía que hacerle caso a Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo fue que llegó a esto? Por arquitecturas como esta, era que yo me moría por empezar el video acá. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Japón para poder cumplir con las peticiones de Estados Unidos? Literalmente, a Japón le tocó enviar gente a casi todo el mundo a que trajeran información de cómo se había civilizado el mundo durante estos 200 años que estuvo cerrado, para poder en 40 años literalmente lograr reponer 200 años de cultura en la que estuvo cerrado. Quiero que lo veamos de esta manera para que entendamos como el punto al que quiero llegar. A Japón le tocó enviar gente a todo el mundo para poder reconstruir en solamente 40 años 2 siglos que dejó de avanzar. Que dejó de avanzar según la sociedad moderna. Ellos estaban avanzando, pero según ellos, estaban avanzando según su cultura. Algo más o menos como los indígenas cuando llegaron, no sé, los españoles a Latinoamérica. Pero simplemente por petición de Estados Unidos le tocó mandar gente a todo el mundo, coger ideas de lo que era la modernización de otros países, de otras culturas, para adaptar su cultura a la modernización occidental, simplemente por petición de Estados Unidos. Y es por eso que el día de hoy Japón es tan avanzado, porque literalmente Japón le metió y le metió y le metió, porque simplemente tenía miedo de que se lo consumieran, y sin miedo, sin asco. Pero bueno, ya un poquitico más calmado, más sereno, después de haber explotado en toda esa parte que les acabé de contar. Después de todo esto, llegó la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y Japón para la Segunda quedó vuelto nada. O sea, para 1945 Japón no era rastro de lo que logró llegar a ser, pero para 1964 Japón fue sede de los Juegos Olímpicos, y en ese momento Japón decidió demostrarle al mundo que iba a ser una potencia, y fue en ese año cuando inauguró el primer tren bala. Además de inaugurar el primer tren bala, Japón le demostró a todo el mundo que literalmente se había modernizado, había sido capaz de dejar atrás todo ese tiempo que estuvo encerrado, que ahora era un país completamente moderno, incluso hasta más de los que lo obligaron a abrirse. En conclusión, los Juegos Olímpicos de 1964 no simplemente fue una demostración en la que Japón le dijo al mundo: tenemos la capacidad y hemos mejorado más de lo que ustedes lo han hecho, sino que fue también una advertencia para el mundo y una cachetada a Estados Unidos, que lo desafió tecnológicamente. Le demostró que tecnológicamente puede ser mucho mejor. Bueno, y quiero que me entiendan, no estoy en contra de la modernización, no estoy en contra de que, pues, de que Japón ahora sea una potencia y que todo esto y con el tema de las tecnologías, sino que es fuerte, como les venía contando, el hecho de que tú, por creerte potencia mundial, llegues a exigirle a otros países que tienen que cambiar. Pero de igual manera es bonito llegar a ver, todavía se preservan partes de la cultura acá en Japón, que todavía hay partes como lo son las geishas, que conservan su cultura tan bonito y tan bien conservada. Pero bueno, después de haber recorrido como la historia de Japón, después de haber recorrido estas pequeñas calles y ver cómo fue ese Japón antes de que todo eso pasara, este Japón antes de que
de todo lo que conocemos hoy en día, de toda nuestra imagen del Japón. Vamos a vernos ya en los próximos videos donde vamos a ver otros temas mucho más interesantes de Japón. Por el momento, hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo.